Libro de Romanos, capítulo 15, versículos 14 hasta el versículo 21. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así saber que la recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído entenderán. Oremos. Padre Santo, estamos en tu presencia y tú estás en lo alto. Tú eres ese Dios sublime, majestuoso, donde todos te debemos reverencia. Señor, venimos sin nada, cargados de nuestros pecados, pero entendiendo al Salvador que has dado por nuestros pecados. Señor, tus ovejas necesitan alimento. Y hoy, Señor, has preparado este alimento espiritual. El deseo de cada uno es poder recibirlo para poder, oh Señor, ser obrado en ese hombre interior. Y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo pueda hacer lo que el predicador no puede hacer. Que ese mensaje no solamente llegue al oído, sino que llegue al corazón, y cuando sea recepcionado, cuando sea guardado, cuando sea atesorado, ese corazón pueda ser cambiado y te glorificarás en la vida de cada oyente. Dale gracia al expositor para que pueda empezar y terminar la exposición. Gracias te damos, en Jesús te pedimos todo esto. Amén. Podemos tomar asiento. Damos gracias al Señor que nos permite siempre tener una Biblia abierta, un local abierto y hermanos, hermanas a quien predicar. Quiero continuar con lo que la semana pasada hemos estado en esta parte. Yo la semana pasada enseñé la primera parte y hoy quiero continuar con la parte final, versículos 17 hasta el versículo 21. Y quiero titular el sermón con el mismo título, pero en su segunda parte, fruto del ministerio a través del Evangelio, en su segunda parte. Como dije la semana pasada, ya sepas o no sepas, pero si eres un cristiano, estás o debes estar en el ministerio, así como el apóstol Pablo estuvo envuelto en el ministerio. Tal vez vienen las preguntas: yo no estoy preparado, yo no tengo ministerio, o no tengo tales dones, tales favores. Pero en esta carta vemos a Pablo, hermanos. El autor aquí es Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Pablo era un siervo, Pablo ministraba, Pablo tenía que escribir esta carta y Pablo tenía que proclamar el Evangelio de Dios. Era mucho lo que el apóstol estaba haciendo. Es cierto que tal vez también tú puedes decir: no necesito capacitación, necesito ir a un seminario, necesito más instrucción, o tal vez necesito apoyo financiero, o tal vez no tengo ese apoyo, tal vez solamente tengo unas horas, no tengo todo el tiempo.
Pero esto implica lo que estoy diciendo, hermanos, que si eres un cristiano debes estar envuelto en el ministerio. En otras palabras, debes estar sirviendo en una área dentro de una iglesia. Eso es lo que vamos a ver, lo que la semana pasada el apóstol nos ha mostrado en los primeros versículos 14 hasta el 16, lo que él estaba desarrollando. Cada uno de nosotros reconocemos, hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, pero donde cada miembro, hermanos, tiene funciones que cumplir, tiene dones que se les ha dado. Eso se conoce como dones espirituales. Ahora, ¿cuánto tiempo invertimos en usar esos dones? Yo no lo sé, hermanas. Ustedes sí pueden tal vez decir, ¿no? Por ahí viene este argumento, no hay tiempo, ¿no? Pero el Señor te ha dado un don precioso para que puedas tú ministrar a otros. Y el tiempo lo tienes que administrar para ese don, porque esos dones tienen que ver con los propósitos del reino. Se da cuenta, hermanos, los dones están para que podamos edificar los unos a los otros, pero tiene que ver con el propósito de Dios de edificar su iglesia. Amén. Y ten esto presente. Vamos a leer lo que dice Romanos 14, versículo 10. Debe despertar, tú debes tener temor, hermanos. ¿Qué pasa si no estoy usando los dones? Dice el apóstol en la misma carta, versículo 10 del capítulo 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pero escucha lo que sigue. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿Por qué vamos a comparecer todos ante el tribunal de Dios? Porque nuestras pruebas, hermanos, porque nuestro servicio o los dones que nos ha sido repartido van a ser examinados. Ustedes ya no se puede presentar sin nada, no hice nada en la tierra. Aunque Pablo dice en Corinto, aunque algunos van a ser salvos así como rescatados por el fuego. No esperemos que suceda eso, o que tu alma haya, ¿no? Como dice en 1 Corintios 5, también tal vez ha sido sacado, expulsado de la iglesia. No, pero Dios se encargó de tu alma, si murió Él por ti, y vas a ser salvo así. No esperemos, hermanos. Pero aquí el texto dice, porque todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y esto? ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a dar cuenta a Dios de los dones. Es un examen ahorita, es una clase donde estamos. Y debe despertarnos. Versículo 12, mismo capítulo. De modo que cada uno de nosotros, no dice el pastor porque enseña, no, de modo que cada uno de nosotros, judío, gentil, dice, dará a Dios cuenta de sí mismo. No solamente la responsabilidad de cómo yo me comporté, cómo anduve, sino qué has hecho con lo que Dios te ha dado. Debe despertarnos. Pablo está ocupado, va a decir, yo he predicado el evangelio, he caminado y naufragado, todo. Es el apóstol. Pero nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros, y cuando yo estoy en estos versículos, hermanos, yo no quiero a veces predicar, porque en realidad mucho de lo que Pablo dice o Pablo ha hecho, no he pasado por ahí, porque Pablo dice en versículo 18 del capítulo 15, en palabra y en obra él ha hecho. No solamente su ministerio fue prodigios, señales, sino en palabra, en exposición, en edificación. Amén. Y en hecho. Y nosotros, hermanos, como alguien dijo, yo no me atrevería a ponerme los calzados del apóstol porque son grandes y pesan. Ahora dice el versículo 12, no hemos leído un momento atrás, todos vamos a dar cuenta a Dios. Así que, hermanos, si tú perteneces al cuerpo de Cristo, debes estar involucrado, porque has sido llamado, hermanos. Aquel día vas a pasar el examen, espero que sí. No quiero llegar yo aquel día, el día final en el cielo, y dar cuenta que no hice nada aquí. Hermanos, esto es algo que debemos temer. Debes darte cuenta, hermanos, que si estás en el ministerio, si estás sirviendo, debes hacerlo esto conscientemente.
con conciencia, razonando, hermanos, lo que ya tienes que hacer. Así que la última vez yo resumí versículos 14 al 21, ahora quiero continuar. Este es mi pensamiento, hermanos. Debemos esforzarnos continuamente por una vida y un ministerio que glorifique a Dios. Amén. Repito, debemos esforzarnos. Pablo va a decir, versículo 20, me esforcé. Me esforcé. Creemos, hermanos, que los resultados están en las manos del Señor. Yo siempre voy a decir, no somos hipercalvinistas, aquellos que dicen, ¿no?, que ya Dios ha salvado, Dios tiene un pueblo y nosotros no tenemos nada que hacer. Si tú eres un calvinista, crees en la soberanía de Dios, entiende lo que Pablo dijo. Pablo, el capítulo 8, 9, ha hablado de la soberanía de Dios, ha hablado de la elección, la predestinación, pero él también sabe que es responsable. Dice, me esforcé. Por eso digo, debemos esforzarnos continuamente. Amén. Por una vida y un ministerio que glorifique a Dios. En otras palabras, hermanos, un ministerio que glorifica a Dios, predica la palabra de Dios. Pablo hizo nada más eso, hermanos. Así que nuestro trabajo es representar a Jesucristo donde te ha puesto o donde Dios te pone. Tal vez nos vemos, ¿no? Si es que uno es madre de familia, tiene mucho que hacer, mucho ministerio con los hijos, con las hijas. Si es soltero, dice el soltero, debe estar dedicado a las cosas del Señor. No, si es esposo, debe estar dedicado a la esposa. Y si uno es llamado a un ministerio público, debe hacer el doble o el triple esfuerzo. Esposa, hijos, estudiar el ministerio. La carga, hermanos, es fuerte. Puede ser el don de dar. Probablemente alguien que esté aportando. La semana pasada vimos estos hermanos que tenían este don, ¿no? Versículo 14, que eran capaces de amonestarse los unos a los otros. Estos hermanos en Roma eran maduros, dijimos. Ahora, vamos a ver los últimos 6 principios. La semana pasada vimos 6. Ahora quiero explorar los versículos 17 al 19 y ahí vamos a pasar la enseñanza en esta noche. Quiero leerlo una vez más. Dice el apóstol, versículos 17 hasta el versículo 19, para seguir continuando. Por tanto, en Cristo Jesús, dice el apóstol, he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refiere a Dios. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Yo quería titular ahí, desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico. No tengo un mapa para mostrarte, pero tal vez tú tengas en tu casa, en tu Biblia, no solamente veas los viajes misioneros del apóstol Pablo, pero si tú ubicas, es largo. Pablo estuvo más de 3 años ahí, hermanos, en sus viajes misioneros, estando en iglesias, confirmando a hermanos. Pero aquí dice Pablo, está explicando, versículo 17, versículo 18, su ministerio, versículo 18, la obediencia a los gentiles. Pablo fue llamado para llevar el evangelio, ¿a dónde, hermano? A los gentiles. Amén. Ahí ese era el llamado del apóstol Pablo. No, él es judío. Pero como que los judíos ya habían tenido a Cristo, a Juan el Bautista, habían tenido a Cristo, habían tenido los apóstoles, los primeros cristianos, rechazaron a su Mesías. Pablo dice, también Pablo les predicó al comienzo, pero dice, ahora yo me iré a los gentiles, puesto que vosotros habéis desechado la palabra de Dios. Así que Pablo aquí explica su ministerio a los gentiles o las razones por qué él tendría que gloriarse
Versículo 17, como que vemos aquí una jactancia, ¿no? En el apóstol Pablo: en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme. Como que Pablo, como esto que te glorías en lo que estás haciendo o lo que has sembrado o has hecho. Pablo es audaz, dijimos la semana pasada, y se está dirigiendo aquí a esta iglesia. Pero lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era presentar una ofrenda, como hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, lo que el versículo 16 nos habló, ¿no? Como él llevaba el evangelio de Dios, pero quería que su fruto o el resultado fuera como una ofrenda y que Dios lo pueda aceptar, no que los hombres, sino que esta ofrenda sea santificada por el Espíritu Santo, versículo 16. Así que el alarde que hace el apóstol Pablo se refiere a lo que el versículo 16 nos ha dicho. No tiene que ver con algo personal, como voy a dentro de un momento decir, que hoy día muchos se jactan de tener una iglesia numerosa, una iglesia grande o diversos ministerios, y donde se reconoce el nombre, el título de aquel que está dirigiendo. No, Pablo no es. Pablo quería más bien su ofrenda, ¿no? Su ofrenda. Y él va a decir más bien, todo esto ha sido pura gracia, va a decir, no yo. Así que ese gloriar tiene que ver con lo que el versículo 16 ha dicho. Y se está gloriando, hermanos, en su papel o un oficio de que ha estado predicando el evangelio, para que muchos puedan venir a conversión o a salvación. Él ya dijo en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Él se estaba presentando también. Pero estaba presentando a los gentiles como una ofrenda a Dios, y que el Señor pueda bendecir, no pueda aceptar lo que estaba haciendo. Pero aún sigue la pregunta, Pablo, ¿por qué te alardeas? ¿Por qué te glorías? Si tú ya nos has enseñado que nada es provechoso. Vamos a repasar lo que Pablo ha dicho en Romanos 3, versículo 27. Romanos 3, versículo 27. Pablo dijo, ¿dónde está pues la jactancia? Y cómo que ahora tú tienes en el versículo que estamos estudiando, versículo 17, tengo razón para gloriarme, pero ya él dijo antes, ¿dónde está pues la jactancia? Y ahí sigo leyendo, queda excluida ¿por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Tenga presente, hermanos, la jactancia o el orgullo siempre ha sido o es raíz de todos los pecados. Pero entonces, ¿por qué Pablo se está gloriando, jactando aquí? La respuesta creo que lo tenemos en otra carta de él. Lo que él ha escrito, vamos a entender mejor. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Voy a tomar dos citas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Pero el que se gloría, dice, que se gloríe en el Señor. Eso es lo que el apóstol está transmitiendo en Romanos. Si en algo se estaba gloriando, es lo que él ha escrito en otra carta. Se estaba gloriando en el Señor y que su poder se estaba perfeccionando en su debilidad. Y ahí está citando a Jeremías capítulo 9, versículo 24. Pablo usa las escrituras también para hacer este alarde. Ahora, es un error, hermanos, cuando tú ves que un ministro, un evangelista, un misionero se gloría. Siempre es peligroso. Alguien una vez me dijo ir solo a predicar, porque el orgullo va a crecer. Pero si vas de dos, siempre alguien te va a decir, hermano, te estás equivocando. Uno va a decir, no, si vas solo, yo lo hice. Es un consejo. Hace años, cuando salía a predicar, me dijo esto y creo que tenía razón este hermano. Y yo estoy diciendo, hermanos, es un error que alguien por sí mismo se jacte o se alardee.
lo que estamos, en lo que está haciendo. Pero es correcto, hermanos, también gloriarse en el Señor o presumir en el Señor. No yo, sino la gracia del Señor en mí. Lo que hemos leído en 2 Corintios, ¿no? Pablo dice, yo soy como, entendiendo quién era él en el pasado, yo soy como el último apóstol, como aquel abortivo. Pero él dice, hay grandes apóstoles en Jerusalén. Pero en ese sentido podemos tomar, ¿no?, la jactancia o la gloria que viene del Señor, porque al final el Señor se glorifica, el Señor recibe toda la gloria, porque nosotros somos humanos débiles, vasos de barro, nos dicen las Escrituras. 2 Corintios capítulo 4 versículo 7, eso es lo que somos en las manos del alfarero, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro, hermanos? ¿Cuál es el tesoro que el apóstol Pablo predicaba? El Evangelio. Ese es el tesoro. Ese tesoro es Cristo. Cristo es el Evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos vasos de barro, no somos más. Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. No una iglesia, no los favores o los ministerios que puede tener, sino, hermanos, la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios. Hermanos, todo tiene que venir de Dios y todo tiene que volver a Dios. No, si tú abres tu boca es porque Dios te abre la boca. Pero si tú abres tu boca, mejor es que Dios te lo cierre, porque ese poder no viene de Dios. Y Cristo dijo a los discípulos, ¿no?, que cuando van a estar frente a hombres en autoridad, yo voy a poner la palabra en sus bocas. Amén. Se da cuenta el Señor aún allí, hermanos, obra de esa manera. Al final la gloria vuelve a Dios. Ahora, se está Pablo aquí gloriando en lo que Dios ha hecho a través de él. Ahí, volviendo a Romanos 15, versículo 15, lo que vimos la semana pasada, pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez. ¿Qué dice? Por la gracia que me fue dada por Dios. Pablo vincula lo que hace o lo que está escribiendo a la gracia de Dios. De la misma manera, versículo 18 continúa explicando, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Lo que Dios ha hecho, se da cuenta, no lo que el apóstol está haciendo. Ahora solo el apóstol aquí se hace alarde o se jacta en Cristo. Y esto resulta, hermanos, en la obediencia o la conversión de los gentiles. La iglesia de Roma está creciendo, el evangelio se está divulgando, él está capacitando hombres para el ministerio, Efesios 4:11, ¿no? Y los ministros están llevando el evangelio, o los hombres están llevando el evangelio, y ahí viene la obediencia de los gentiles. Ahora versículo 18 dice, en palabra y obra. ¿Qué quiere decir el apóstol en palabra y obra? Esto, hermanos, es un resumen de cómo Dios usó a Pablo para llevar a cabo, ¿no?, la salvación de los gentiles. Y aquí palabra se refiere, hermanos, a predicar el evangelio. No a métodos, no a técnicas, sino a predicar la palabra. Y dentro de un momento vamos a ver el resumen. Romanos trata del evangelio de Dios. Romanos 1:16, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Si es poder de Dios, el evangelio tiene que predicarse, porque la fe viene por oír de la palabra. Y palabra que cuando el apóstol pone, tiene que ver con la exposición de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que el apóstol está diciendo, y se refiere a ese poder, hermanos. El versículo 19, ahí sigo leyendo, dice, con el poder también de señales y prodigios. Aquí muchos pueden hacer alarde, ¿no? Conocemos quienes pueden hacer alarde, como que esto debe
debe en el tiempo presente ver prodigios y señales en cada exposición, ¿no? En cada campaña. O se llena un estadio, debe haber poder, debe haber manifestación, esto debe seguir, pero creo que el entendimiento, hermano, es otro. Y quiero ahí un poco explicar. El versículo 19 muestra que esas obras incluían poder de señales y milagros. ¿Cuáles obras? En realidad, hermanos, Dios es soberano primeramente. Y Dios sabe cómo mover corazones. Dios sabe cómo llamar. Cristo cuando estuvo predicando dijo: primero marchan los recaudadores de impuestos, marchan adelante las prostitutas, marchan adelante los pecadores, pero los que conocían la ley, los que conocían el Antiguo Testamento se estaban quedando. ¿Qué estaba pasando? Y hermanos, el ministerio de Cristo fue en el poder del Espíritu Santo. Pero dependía de lo que Dios había mandado hacer a su Hijo. Ahora el versículo 19 muestra que esas obras, como dije, eran poder, había milagros, habían señales, pero en el poder del Espíritu Santo. No eran técnicas. Y Pablo usa aquí la obediencia para fe, versículo 19. ¿No? Para obediencia. Esto tiene que ver, hermanos, con la conversión. Con la conversión, ¿no? de las personas. Si una persona obedientemente respondía al Evangelio, es porque había recibido el don de la fe, había recibido el arrepentimiento. Ahora tenía que obedecer a la voz de Dios. Lázaro, sal fuera. Daniel, vive. Es así, hermanos. Ahora, lo que quiero decir es que una fe salvadora o una fe que salva va a producir algo de obediencia, una respuesta. Si cada uno de nosotros hemos sido salvados por la fe que el Señor ha dado a cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros debe responder obedientemente porque ha sido depositada esa fe. Romanos 1, versículo 5. Dice, versículo 5, por medio de quienes hemos recibido la gracia y el apostolado, para promover, para predicar, para divulgar la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Así que si cada uno de nosotros dice, admitir que tiene la fe salvadora, debe promover esa fe salvadora. Debes predicar a Cristo que salva, para que Cristo dé fe a otros, dé arrepentimiento a otros, por amor a su nombre. Ahí volviendo a Romanos, tenemos Romanos 16, versículo 16, otra cita. Versículo 26, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Una vez más, aquí nuestro texto habla, como dije, no solamente palabra, obras, sino señales y prodigios. Y tal vez podemos quedarnos toda la noche o estar ahí, ¿qué quiere decir? Pero voy a ser breve, hermanos. Aquí se refieren a los milagros, ¿no? A todo lo que acompañaba al ministerio de los apóstoles, al ministerio mismo de Cristo. Ahora, depende desde qué punto de vista tú quieres verlo, pero aquí siempre, cuando tú ves, por ejemplo, Juan, el apóstol, en su carta no dice milagros, dice señales. Puede ser un signo, puede ser una señal, pero tiene que ver esta señal con un significado o un propósito espiritual. No es que los milagros, las señales ocurren por ocurrir, sino tiene que ver con un propósito. Y el propósito es, ¿cuál es? ¿No? Que la multitud veía eso.
pero era fruto de la exposición primero. Nunca hubo primero milagros, sino siempre hubo exposición. Cristo exponía y muchos escuchaban. Cristo, ¿no? La exposición de nuestro Señor, y habían escuchado que Él puede hacer eso. Iban a Él. O estaba predicando Pedro, estaba predicando Pablo. Creían en la predicación, inmediatamente venía una señal acompañada. Ahora, por eso tiene que ver con un propósito espiritual. Era para mostrar, hermanos, la verdad del Evangelio. Amén. Hoy día, justo decía una persona, ¿de qué te sirve tener salud o sanarte de una enfermedad si al final pierdes tu alma? Tú necesitas arrepentimiento. Amén. Eso es lo que necesitas. Ahora, hay que reconocer, hermanos, esto. Pablo usa aquí esta frase de señales y prodigios aquí, pero también lo usa otras 2 veces y lo vamos a citar. Tenga en cuenta la advertencia. Vamos a primero hablar en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12. ¿Qué dice? Entre vosotros, dice, se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Esto a mí primero me hace pensar de que también hay señales, un falso apóstol. Pero aquí tiene que ver con Pablo. Vamos a ver dentro de un momento también en lo que respecta a lo falso. Pablo usa aquí, ¿no?, señales y prodigios, lo usa en Romanos, pero los milagros que hizo el apóstol Pablo aquí autentificaban que era el sello de su apostolado, porque él fue encomendado o llamado de parte de Dios. Y Dios favoreció el ministerio del apóstol de tal manera que una señal del apóstol era confirmar el llamado de Dios y confirmar el mensaje y al mensajero que Dios ha enviado. Ahora, pero les va un poco a abrir a otra vista. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Quiero leer lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Pero también, hermanos, está el poder, ¿no?, de Satanás. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando dije pero, es para que usted tenga presente, hermanos. No solamente está Dios confirmando el ministerio del apóstol a través de señales y milagros, pero también aquí tiene que ver en relación a Satanás que tiene poder y hace señales y hace prodigios. Y hay que tener mucho cuidado. Aquí habla del anticristo, que va a usar muchos milagros para engañar. Y así muchos puedan perderse. Y ahí, hermanos, debemos discernir, porque aquellos milagros o señales que se realizan pueden ser de Dios o pueden ser de Satanás. No todo lo que brilla es oro, como tenemos esa frase ahí. Hay que ver la obra de Dios primero en nosotros y después lo que hacen otros. Inclusive, hermanos, la exposición debe discernirse. Tengan mucho presente, tomando Tesalonicenses, tomando la otra cita en 2 de Corintios. Satanás también se disfraza como ángel de luz, acuérdense. Ahora, nos planteamos aquí la pregunta. Hoy debe acompañar a la exposición señales y milagros. Es necesario que, si yo me voy a predicar, la gente debe vislumbrar algo de poder que sale del expositor. Porque muchos piensan eso. Vivimos en este tiempo presente y muchos hablan de eso, de que debemos esperar milagros, como que esa fuera la norma, ¿no?, de cada exposición. Y si no lo hace, dice, ese predicador no tiene el Espíritu Santo, ese predicador no tiene el don, ese predicador está muerto. Te dicen eso. Pero hemos visto, Cristo
el apóstol primero la exposición. Y la exposición muchas veces fue respaldado por señales. Y no porque vas a tal denominación, aparece algo mágico. Mi pregunta es, ¿debemos esperar hoy señales y milagros a la exposición de del Evangelio? Otros dicen que sí, pero nosotros respondemos, debemos confiar en la soberanía de Dios. Usted me dice, ¿cómo? Con fe, hermanos. Confíe si el Señor va a realizar una obra que beneficie a una persona, lo va a hacer. Como tampoco no lo puede hacer. Primero, para eso debemos reconocer, hermanos, que Dios es el creador todopoderoso. Si creó de la nada, también puede hacer lo mismo, porque Él tiene el poder. Y Él puede hacer milagros si así lo desea. Pero no significa, hermanos, lo que voy a decir, no debes limitar ese poder. El poder más bien está en el Evangelio. No debes limitar, porque cuando tú limitas, estás mostrando incredulidad. Lo que dice uno de los evangelistas, Marco, el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 5 y 6. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos y hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió, se postró delante de él. Ahí tienes un endemoniado. Pero que al final Jesús le dice, sal del hombre, espíritu inmundo. El Señor puede hacer lo que le plazca. Y no significa que nosotros también podamos hacer lo que queremos, porque no tenemos ese poder. No somos el Dios creador. No somos dioses como algunos se titulan o se llaman. Pero sí debemos reconocer, hermanos, que la Biblia muestra, hermanos, la operación de Dios. Lo ha hecho en el Éxodo, cómo Dios libera de Egipto a su pueblo. Más de 2 millones de habitantes salen de Egipto por el poder de Dios. Y Moisés es llamado nada más. Y Dios opera en el Éxodo. Dios operó en los profetas. Usted ve a Elías, ve a Eliseo. Ves en el tiempo de Daniel. Mucho en el tiempo de Cristo y los apóstoles. Pero el propósito de los milagros, hermanos, en estas circunstancias, épocas, situaciones, era confirmar o identificar la verdad de la palabra de Dios en puntos claves de la historia. Y en estos tiempos, hermanos, se da ocasionalmente. A veces escuchamos, ¿no?, de la sanación de un hermano. Pero también a veces Dios hace milagros con gente incrédula. ¿Sabía usted? Sí lo hace, pero no es la norma. No es la norma, téngalo presente, hoy no es la norma. Pero cuando terminó la era apostólica, yo respondo a eso, nosotros somos, o creemos, no creemos en la vigencia de los dones. O sea, no hay continuidad, porque no hay apóstoles, sino eso perteneció a la era apostólica o a los primeros años, porque vamos a dentro de un momento citar a Hebreos, el autor de Hebreos va a citar como testimonio. Ahora la era apostólica ha acabado. El último apóstol fue Pablo. Y poco a poco, hermanos, fue disminuyendo esas señales o esos milagros. Por ejemplo, en los primeros días, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, se veía muy frecuentemente, y diría extraordinariamente, grandes señales y milagros. Lees los primeros 30 años de la iglesia, Hechos capítulo 5, capítulo 9, capítulo 13, capítulo 19, muchos milagros, incluso la sombra, incluso el abrigo, o tan solo tocar, y muertos resucitaban. Muchos
milagros extraordinarios. Pero como dije, esto fue disminuyendo. Porque la Biblia también lo muestra, hermanos. Porque más tarde Pablo, por ejemplo, no pudo curar a Epafrodito. No pudo curarlo. Y tú dices, pero el apóstol pudo hacer esa señal y más. Vamos a leer lo que dice Filipenses, capítulo 2. Voy a estar citando varias citas para explicarme. Porque aquí los continuistas, ¿no?, que tenemos, no en esta iglesia, pero sí en otros círculos o contextos o países, vean de otra manera. Estoy diciendo, Pablo no pudo curar a Epafrodito, pero hoy día muchos milagreros, ¿no?, hacen este tipo de teatro o actuación y pueden levantar escenas para vislumbrar nada más con tus ojos. Filipenses capítulo 2, versículo 25 y hasta el 27, dice: pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Pablo, tú te has enterado que tu hermano, tu colaborador está enfermo. ¿Por qué no lo sanaste? Solamente el texto responde: Dios tuvo misericordia de él, para que la tristeza de Pablo no lo matara, hermanos. Misericordia, entiende esa palabra, ¿no? ¿Se acuerdan de dos ciegos? Dijeron: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y era Jesús, era Dios. Epafrodito no fue sanado por el apóstol. Muchos hoy día no admitirían esto. Pero hay otras fuentes, hermanos. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? No había farmacias, no había Incafarma, no había Arcángel y todo lo que puede una cadena de farmacias. Pero Pablo le dice, por ejemplo, en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Ustedes conocen esa cita. Timoteo tenía problemas estomacales. ¿Y por qué no, Pablo, lo sanas? Es tu hijo. Digo, ¿qué dice? Versículo 23. Y ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo, tú tienes el don de sanidad. ¿Por qué dices que solamente no estés bebiendo agua, sino que tome un poco de vino por su salud, porque tienes muchas o frecuentes enfermedades? Epafrodito, Timoteo, un ejemplo más. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 20. Pablo no curó o no sanó a Trófimo, pero lo dejó enfermo en Mileto. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 20. Voy a dar lectura. Dice el texto: Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. No es que, como dije, somos incrédulos. Pero el apóstol pudo hacer esto. Estoy tratando de mostrar un momento lo que dije. El poder, ¿no?, sanador, o el poder que podía levantar fue disminuyendo poco a poco. Y aquí Pablo no hace lo que tal vez en otras circunstancias, cuando estaba predicando el evangelio, hacía. Porque él admitió en Romanos de lo que fue su ministerio. Fue no solo de palabra y obras, y esa obra incluye, como dijimos, señales y muchos milagros. Pero vamos a ir al libro de Hebreos, que fue escrito casi en los últimos 10 años del primer siglo.
Y cuando lo leas, siempre pregúntate si estaba vigente. El libro de los Hechos tiene que ver los primeros 30 años de la iglesia. Y Hebreos tiene ya la parte final del primer siglo. Es como una segunda generación lo que se ve en el libro de Hebreos, o el autor ahí va a testificar y va a decir, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Fíjese lo que sigue: testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Porque esta segunda generación tiene que citar de lo que han hecho o lo que ha pasado en los primeros años. Es que en realidad ya los dones estaban cesando. Aquí ya no hay apóstoles. Esto tiene que ver con otra generación de judíos. Pero sí habla, que el ministerio de Jesús estuvo acompañado de prodigios, milagros, y por el poder del Espíritu Santo. Esto, hermanos, nos muestra no lo que hoy se ve, o lo que se puede escuchar. Lo que yo nada más quiero concluir, hermanos, en el tiempo presente, esto no continúa, no es la norma, no es algo normativo en el Nuevo Testamento, porque si tú lees lo que estamos en Hebreos, nos diríamos, entonces, ¿por qué los hermanos están hablando de que esto pasó? Y no estamos hablando 2000 años después de lo que en la era apostólica se vio, o el ministerio de Cristo confirmando con muchos señales. Pero en el presente, hermanos, la prueba de una señal, la prueba de un milagro, un prodigio, es el poder del Evangelio. Por eso, cuando un alma se salva, es algo para admirar el poder de Dios. Y no tiene que ver con lo que ya en el pasado se vio. Pero los apóstoles, hermanos, tuvieron ese favor y así Dios operó en ese tiempo. Pero esos milagros solamente confirmaban, como dije, al mensajero o aquel que traía el Evangelio en los primeros días. Y como aplicación, hermanos, para nosotros, debemos orar a Dios. Debemos orar a Dios y creer que Dios es capaz de que si Él puede hacer, lo va a hacer. Si es su voluntad y tiene que ver con sus propósitos, lo va a hacer. Amén. Yo he escuchado muchos casos de que tal vez hombres en el pasado fueron drogadictos o fumaban mucho y se convierten. Tú dices, ¿qué esperanza de vida tiene este hombre? Siempre hay consecuencias, ¿no? Si en el pasado te dañaste, fumaste demasiado, tienes problemas luego. Pero aún así confiamos que si Dios, hermanos, interviene, lo puede hacer. Tiene que ver con sus propósitos, no con lo nuestro. Pero se salvó un alma, se salvó una persona, debemos orar. Pero también hemos dicho que los milagros hoy no es la regla. Y aquí quiero terminar, hermano, unos 20 minutos porque fue largo el versículo 17-19. Yo le dije, vamos a ver 6 principios, lo que el apóstol Pablo está haciendo y ahora lo que vamos a aplicar para nosotros. Y quiero comentar sobre el versículo 19, volvamos a Romanos 15, la última mitad. Dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Lo lees, tú dices, Jerusalén, alrededor, Ilírico, y se acabó. Como dijo al comienzo, si tuviéramos un mapa, creo que podemos ver el territorio o los kilómetros que el apóstol Pablo estuvo envuelto y al final dice, he acabado, he predicado en completo.
Pero creo que el apóstol sí recorrió. Algo que una vez leí un libro, ahorita se me viene en mente, es que usted, hermanos, orando puede recorrer el mundo. No, Señor, sé que hay misioneros caminando en Asia, en África o en Europa. Yo no los conozco, pero lo pongo en oración para que terminen lo que han empezado, de ir a llevar el Evangelio, y puede estar recorriendo. Tal vez físicamente tú no lo hagas. Claro, Pablo literalmente caminó. ¿Y qué manera de caminar? Solamente el llamado a Dios era, no, Pablo dijo, heme aquí. Y Dios dijo, no, yo lo voy a llevar a hombres, ¿no?, que están en eminencia, a autoridades. Él va a ser mi mensajero. Y Pablo estaba entre autoridades del primer siglo, lo que hoy llamamos presidentes. Y él llevaba el Evangelio. Pablo dice aquí que desde Jerusalén y hasta donde Ilírico he predicado el Evangelio en su plenitud. En el presente, hermanos, Ilírico es el área actualmente conocida como Albania. Y esto hay unos países, nos informa que puede ser también cerca a Yugoslavia. Ahora, yo no sé si Pablo fue a esos lugares, pero tal vez estuvo inmerso ahí. No sé si él pasó esas fronteras, pero Pablo, hermanos, quiso decir que había predicado el Evangelio desde su partida, desde su punto de origen, Jerusalén. No, al comienzo esto puede también tomar muchas posturas, pero Pablo no salió de Antioquía. ¿Por qué pone Jerusalén? Tal vez en sus inicios, o tal vez su origen o su llamado, pero Pablo partió y pone aquí desde Jerusalén hasta las áreas gentiles, o sea, más allá. Y además de predicar, hermanos, el Evangelio dice en su plenitud, el apóstol, tiene que entenderse que Pablo no estuvo en cada aldea, Pablo no estuvo en cada hogar, no estuvo en todas las regiones, pero sí el apóstol Pablo plantó iglesias estratégicas. Como decir, ¿no?, una iglesia basta en Tacna, no 5 iglesias, porque hay 4 o 5 distritos. Creo que Pablo plantó como un misionero pionero una iglesia, y en esa iglesia capacitaba obreros. Y esos obreros tenían que salir a esos distritos, a la provincia, y terminar con todo Tacna. Pero Pablo hizo eso, hermanos. Pablo plantó esas iglesias para que los mensajeros puedan llevar el Evangelio a la zona alrededor. Tienes el ejemplo, Pablo, por ejemplo, pasó 2 años en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tuvo la bendición de tener a grandes ministros. Tienes en Apocalipsis, en los últimos tiempos, falta de amor. Hoy no existe la iglesia de Éfeso. Pero pasaron grandes expositores ahí. Tuvieron a Apolos, grande expositor. Pero es un ejemplo, Pablo estuvo 2 años ahí. El resultado de eso fue que todos, hermanos, los que vivían en Asia oyeron el Evangelio. Hechos capítulo 19, versículo 10, fue el fruto. Ahora, con esa explicación de los versículos 17 al 19, vamos a finalizar citando brevemente los frutos del ministerio a través del Evangelio, los versículos finales que hoy está presente. La semana pasada me quedé en el 6º principio, ahora quiero pasar en el 7º. Dirija, hermanos, toda la gloria en su ministerio a Dios, porque todos los resultados vienen de su gracia. Es fácil apropiarse, como al comienzo citaba, ¿no? Yo lo hice. No, hermanos, redireccione eso para que Dios se glorifique, porque el resultado viene del Señor. No es Pablo, no es Apolos, no es Cefas, no es Abraham, no lo es, hermanos. Y te voy a decir algo, hermanos, siempre es malo gloriarse en uno mismo,
pero es correcto gloriarse en el Señor. Y Pablo ya lo dijo antes, me esfuerzo ahí, Romanos 15:15, otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios. La jactancia del apóstol fue en Cristo. Ahí versículo 17 hemos visto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme. Estoy diciendo, dirija o redireccione toda la gloria a Dios por lo que haces. Amén. Por la oportunidad de tomar una escoba, por la oportunidad de dar o apoyar, sostener a un misionero, a una iglesia, por todo lo que pueda hacer. No es mi fuerza, no es mi talento, no es mi don, no lo es, hermanos, todo pertenece a Dios. Pablo dice, no pretendo hablar, dice Pablo, si tan solamente podemos tomar sus palabras, no pretendo hablar de nada de mí, sino dice lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Tan literal sus palabras, pues es fácil apropiarnos. Que el Señor, hermanos, tenga piedad de nosotros. Y de aquellos hombres que toman, ¿no?, la gloria que no les pertenece y se enriquecen con eso. Pablo nunca haría eso, hermanos, pero hoy día muchos son tentados a eso. Pablo reconocía más bien que Dios le salvó, y como de un perseguidor de la iglesia, de como un blasfemo, ahora estaba siendo usado por Dios. Así que, hermanos, si Dios te usa para hacer algo en su reino, todo es por su gracia. Todo, hermanos. Entonces, ¿qué deberías hacer cuando alguien te dice, por ejemplo, gracias por el consejo, hermano, gracias por el consejo, hermana, o gracias, pastor, por el sermón? Al comienzo, ¿no?, como que esto en tu corazoncito, tus sentimientos, se mueve algo. Estoy diciendo, dirige o redirecciona eso, para que el Señor se glorifique. Y tal vez en la primera instancia es alentador, hermanos, sí es alentador, pero tú conoces tu corazón, es engañador. Pero si en el interior brota algo, hermanos, de que tú lo has hecho, yo creo que primero es arrepentirnos, ¿no? Señor, perdóname, tú has hecho eso. Es tu palabra, es tu poder. Salió de ti, yo no fui. Porque nosotros somos, como un momento leíamos, solamente vasos de barro. Somos personas imperfectas. Aún así, hermanos, el Señor nos usa. Cuando en tu corazón eso pasa, hermanos, redirecciona, fue la gracia del Señor. Octavo, ahora hay un sentido, hermanos, legítimo de satisfacción que viene de realizar que Dios le ha utilizado. Versículo 17, ahí tenemos. Pablo sabía que él era simplemente un siervo por su gracia. Nada más, hermanos. Él ya habló de ser ministro. Cuando tienes la carta de 1 Corintios, había división. Uno decía ser de Cefas, otro de Pablo, otro de Apolos. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6 va a decir, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? ¿Acaso no son servidores de Cristo? Hay un sentido, diciendo, legítimo. Pero hay que saber, hermanos, hay que saber. Pablo supo que era un siervo por la gracia de Dios, pero Pablo sintió también una satisfacción por lo que Dios estaba haciendo en él. Es alentador, sí es estimulante, hermanos, de que uno participe, ¿no?, en la santificación de los hermanos, de que uno sea parte, ¿no?, de que la iglesia o los hermanos crezcan en mayor conocimiento del Señor. Es muy bueno ver eso. Pero Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 9 al 10, porque yo soy el más insignificante.
¿A quién le gusta llamarse insignificante? Como que esto no es un lenguaje para el siglo XXI, pero yo que soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, gracias a Dios. Antes bien he trabajado mucho, más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y en nuestro texto, el versículo 18, Pablo tiene un sentimiento de satisfacción de que Dios lo está usando para atraer a los gentiles no paganos a la obediencia, para salvación por medio de Cristo. Es la satisfacción del apóstol Pablo para la obediencia de los gentiles en palabra y obra. Pero voy a decir algo, hermanos, cuando pasa años, algo que estos meses me está afectando es esto. Como que no ves resultado, luchas contra el desaliento, tienes una sensación de fracaso, a menudo tienes ganas de renunciar porque no ves resultados, de cómo los hombres en el pasado tuvieron resultados, o ves otra iglesia, otro anciano creciendo. Pero a veces, hermanos, alguien dice, hermano, estoy orando por usted, un correo electrónico, o alguien que dice, hermano, he escuchado tu sermón en internet, y es alentador. Y esto, hermanos, hace que uno pueda revivir y seguir adelante. Y predicar y seguir predicando con más entusiasmo. Yo no sé cuántos hombres estarán así en el ministerio. El último, este año me he dedicado a hablar, es que si yo hubiera sabido que era ser pastor, no me hubiera metido. Pero antes de entrar, siempre me advirtieron. Y hermanos, ese es el peso, son los sufrimientos, y creo que estoy aprendiendo a ser pastor. Ustedes lo pueden ver o juzgar, pero es alentador cuando recibes, y habría más satisfacción, hermano, ¿no?, cuando veo más frutos. Y siempre he dicho, tal vez algo que de mí sale es que creo que más he edificado, que he traído hombres a salvación. Pero cada uno, hermanos, como hemos leído al final, va a dar cuenta del don que Dios le ha dado. Noveno, el objetivo en su ministerio debe ser predicar el Evangelio para producir discípulos obedientes genuinamente convertidos. Repito, el objetivo de lo que haces, hermanos, en tu servicio debe ser predicar el Evangelio para producir discípulos obedientes genuinamente convertidos. Cuando Pablo dice en el versículo 18, para obediencia a los gentiles, tiene que ver con conversión verdadera. Si vamos a predicar un evangelio adulterado, no va a haber, hermanos, obediencia verdadera o salvación verdadera. Todo va a ser sobre arena, no sobre la roca que es Cristo. Romanos tiene que ver, hermanos, con el Evangelio de Dios. Romanos 1, versículo 1. Vamos a leer para que podamos entender lo que estoy diciendo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Estoy diciendo, hermanos, el objetivo de tu ministerio debe ser predicar el Evangelio. Pablo fue apartado para eso. Leemos lo que dice Romanos 16, versículo 16. Romanos capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando de manera de sacerdote, que dice el Evangelio de Dios. Verdaderamente Romanos tiene que ver con el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Ahí tienes Romanos 15, versículo 19, el Evangelio de Cristo. Eso es lo que debemos hacer o enfocarnos, hermano.
El Evangelio de Cristo no es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque muchos confunden de que el Evangelio que predico tiene que ver conmigo, con mis necesidades, con mi salud. No tiene que ver nada que ver con, no, eso no es el Evangelio. No tiene que ver el Evangelio con las bendiciones, no tiene que ver con la prosperidad, sino tiene que ver con Cristo, dice versículo 19, el Evangelio de Cristo. El Evangelio es Cristo mismo. Y esto, hermanos, resulta en la obediencia o en la salvación. Versículo 20, de esta manera me esforcé a anunciar el Evangelio. Tienes que comprender el Evangelio. Primeramente, Cristo, ¿de qué te ha salvado? Para decir a otros. Si conoces, hermano, a Dios, conoces a su Hijo, conoces el Evangelio. Esto va a traer verdadera salvación. Como dijimos, el Evangelio tiene que ver con el poder de Dios para salvación a todos los que creen. Romanos 1:16. Entonces, hermanos, como iglesia o en tu ministerio personal, el Evangelio es indispensable. Es central en lo que decimos. Por eso Pablo decía en Gálatas, no hay otro Evangelio. La semana pasada con alguien compartíamos, ¿no? Los católicos no tienen un evangelio auténtico. Su evangelio es más obras, Cristo más obras. Nuestro evangelio no tiene que ver con obras. No tengo que hacer nada para ser salvo. Solamente creer y arrepentirme. Es diferente. Eso significa, hermanos, que debes poder compartir el Evangelio. No puedes decir, no sé cómo decirlo, pero si hablas de política, pero sí puedes hablar de fútbol, puedes hablar de novela, de película, tal autor, tal fecha, y no poder compartir el Evangelio de manera clara y precisa. El enfoque es el Evangelio. Y quiero aquí resumidamente decir qué es el Evangelio, cuántas veces he preguntado tal vez lo que estamos aquí. Dios en el Evangelio primeramente es santo, hermanos. Dios es justo. Dios es amor. Pero cuando digo Dios es santo, estoy diciendo que yo no soy santo. Cuando digo Dios es justo, estoy diciendo que Dios es justo, que no pasará por alto nuestros pecados. Y que Dios es amor. Pero ten presente, hermanos, hay la mala noticia. Por cuanto todos pecaron. Dice, están destituidos. La distancia es del cielo a la tierra, del infierno a la gloria. Por cuanto todos pecaron, todos estamos bajo el juicio de Dios. Porque Dios es santo, porque Dios es justo. Y aún no te he dicho que Dios es amor. La mala noticia es que no podemos reconciliarnos con un Dios santo. No podemos reconciliarnos con un Dios justo. No por buenas obras. El castigo, hermanos, de los pecados debe ser pagado. El alma que pecare ciertamente morirá. Pero Dios es amor, hermanos. La buena noticia es que Dios envió a su propio Hijo para pagar ese pecado. Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. La buena noticia, hermanos, que la cruz o la muerte de Jesús en la cruz satisfizo la justicia de Dios, porque Dios es justo. Y Dios ya no nos pagará con el precio que tenemos que pagar por los pecados, porque Dios el Padre castigó a su Hijo en la cruz por nosotros, por los pecadores, para que nosotros podamos ahora reconciliarnos, ahora creer, ya no confiar en nuestras propias obras de justicia, y solamente confiar en Cristo, confiar en su misericordia. El Señor perdona tus pecados, el Señor te reconcilia y te va a dar vida eterna.
Y decimos al hombre, al incrédulo, ¿confías en Cristo? Es tu responsabilidad. Hoy te estoy diciendo toda la verdad, no importa otra verdad. Debes, hermanos, al menos estar preparado para compartir. Porque es lo que Pablo está haciendo, habla aquí del Evangelio de Dios. El Evangelio en sí mismo, el Evangelio es Cristo. Ahora, tal vez nos encontremos en la calle o en tu familia y tal vez unos no pueden fácilmente definir o articular el Evangelio. Como que viene el cuestionamiento, ¿no? Si esta persona es salva o no es salva. Yo creo que ahí te diría, no asumas, hermanos, con claridad que esa persona ha confiado en Cristo. Aún si profesa ser cristiano, más bien pregúntale esto: ¿qué pasaría si usted muriera en este momento? Y lo más probable es que vas a escuchar su respuesta. Él diría, ¿no? Yo voy al cielo. Uno diría la respuesta correcta. Pero nosotros le decimos, tu vida contradice lo que dices. Por eso Pablo en 2 Corintios 15, 3 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, porque yo ya pasé el examen. Oh Corintios, examínense. Algo que siempre voy a decir, que si necesitas saber que la fe que te salva es una fe que te ayuda a obediencia a Dios. No hay nadie puede decir, he sido salvado y puedo vivir como quiero. O como dice Tito, ¿no? Profesan conocer a Dios, profesan que entienden el Evangelio, pero con sus hechos lo niegan. En ese sentido, nosotros podemos decir, si no estás creciendo en obediencia, las palabras o la afirmación que haces son sospechosas. 2 citas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. 5 minutos, hermanos, por favor, calculando. Ya estamos en el tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Voy a dar lectura. Dice el texto: el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Como dije, si has sido realmente salvo, vas a obedecer los mandamientos de Dios. Vas a sujetarte. Porque los mandamientos de Dios dicen, no son gravosos. El Antiguo Testamento, Dios dice igual al pueblo de Israel, yo los he puesto en tu corazón, en tu boca, no es difícil para cumplirlas. Por ahí se escucha, no es que es difícil ser cristiano. ¿Quién ha dicho que es fácil? Es recontra difícil. Pero cuando el Señor te ha salvado, hermanos, el amor te impulsa a obedecer. O como para sus notas, 1 Juan capítulo 3 versículos 4 al 10. Y para finalizar, Pablo, volviendo a Romanos versículos 20 al 21, no voy a leer, pero dice, de esta manera me esforcé de anunciar el Evangelio. El objetivo de Pablo en su misión era predicar el Evangelio, hermanos, donde aún no se había nombrado a Cristo. Ha pasado 2000 años. Yo sé que en muchos lugares a veces nos enteramos, tal lugar es una jungla, o habitan personas, ¿no?, que no son como nosotros, no se visten como nosotros, no comen como nosotros, son caníbales. Nadie quiere ir, o tal vez nadie quiere orar. Pero tienes aquí, cuando Pablo estuvo vivo, hermanos, él recorrió. Yo creo que si Pablo estuviera en este siglo, él tomaría avión por todo el mundo, si pudiera, estaría llevando el Evangelio. Pero tal vez nosotros no lo hacemos. Pero aquí Pablo, o la misión del apóstol era predicar el Evangelio, versículos 20 y 21. Me esforcé de anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Y va a citar una cita de Isaías, capítulo 52, versículo 15.
sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Pablo tenía una mente, hermanos, brillante, pero más allá de que el Señor le había favorecido con eso, como decía, tenía también una ambición de ir más allá. Nosotros ambicionamos tal vez otras cosas, pero si ves del lado espiritual, Pablo quería llevar el Evangelio a todo lado, con tal que vengan a salvación. Pablo no fundó la iglesia en Roma, pero Pablo tenía algo muy fijo, hermanos. Él fue llamado a plantar nuevas iglesias. No plantaba una iglesia, estaba un tiempo con él, con el grupo, con la iglesia, con la familia, y seguía avanzando y se iba a otro lugar. Eso es lo que Pablo hacía, o podemos llamar como un misionero pionero, alguien que empezó las misiones, aunque ya hubo misioneros del Antiguo Testamento como Jonás, porque fue a predicar a Nínive, eran gentiles, pero Pablo era un misionero, llamamos hoy. Pero ten presente, hermanos, otros también fueron llamados a ser pastores, diáconos, que nunca van a ir de lugar en lugar. Pero Pablo tenía que plantar iglesias, y ambos son necesarios. Ambos son necesarios. Es necesario también las ovejas, porque debe haber un rebaño y debe haber un pastor. Este versículo, hermanos, nos lleva a la parte final. Comprenda cómo su ministerio se adapta a la obra de Dios que está haciendo. Algunos son llamados, como dije, a ser misioneros, pero van a estar un tiempo, no a largo plazo. Tal vez hasta un grupo formar y levantar la iglesia. Pero también hay personas que llevan el Evangelio tan desesperante, quieren anunciar, ¿no?, que no pueden dormir si no comparten el Evangelio. Hay personas así, hay cristianos así, hay cristianos que quieren discipular a otros, están desesperados de discipular. Lo que quiero decir con estos hermanos, debe haber un enfoque, para que no te gastes en todo. Tú no puedes hacer todo. Si Dios te ha llamado para hacer algo, enfócate en eso, nada más. No te desgastes en otro. Recuerda, no puedes hacerlo todo. Solo Dios te da ese don para hacerlo. Hasta que el Evangelio, hermanos, llegue a todas las personas, todos debemos orar, apoyar y trabajar hacia el cumplimiento de la gran comisión, versículo 21. Este es el 11º principio. Hasta que el Evangelio llegue a todas las personas, debemos orar, debemos apoyar, sustentar, trabajar hacia el cumplimiento de la gran comisión. Ahora, las misiones existen, hermanos, para que las naciones alaben a Dios, como leíamos el Salmo 67. Te den gracias, oh Dios, toda la nación te dé gracias. Que todas las naciones te alaben, te adoren. Los misioneros van para que la gente se vuelva, ¿no?, de su adoración a los falsos dioses. Y nuestra pasión, nuestra oración debe ser eso, hermanos. Si eso no nos despierta, no nos llama la atención, es que las cosas de Dios no nos importan. O no estoy apasionado por algo que debe ser el Evangelio en sí mismo. Y por último, la base de su ministerio debe ser las Escrituras. No en técnicas de negocio o comercialización o marketing. Repito, la base de lo que haces debe ser las Escrituras. Pablo cita ahí Isaías 52, versículo 15. Pablo usa las Escrituras para respaldar, ¿no?, lo que está haciendo. De aquellos que aún no habían escuchado, pero tú tienes ahí en Isaías 52, precede a Isaías 53, que tiene que ver con quién, con Cristo, el siervo sufriente. Esto apunta a Cristo, y Pablo vio su ministerio a los gentiles como parte del cumplimiento del Antiguo Testamento, acerca de que los gentiles verían y entenderían las buenas nuevas sobre el siervo del Señor. Pablo, hermanos, basó su ministerio en las Escrituras. Y debemos hacer lo mismo, porque esto va a producir, hermanos, los resultados de personas que glorifiquen a Dios. Dios nunca va a bendecir una película si tú pones en tu iglesia. Dios nunca va a bendecir si tú pones aquí comida. Dios no lo va a bendecir.
Dios, hermanos, ha prometido bendecir cuando su palabra es expuesta. Nada más, porque Pablo usa aquí las Escrituras. Ahora, en nuestros días, hermanos, hay mucho. La iglesia está infiltrada en la cultura, el mercadeo, las redes, las técnicas han entrado a la iglesia. Funcionan las empresas y también dentro de la iglesia, pero dice la Escritura, hermanos, son métodos bíblicos. Aún si funcionara, no debemos seguir, hermanos. Cuando tú estudias Romanos 14 y Romanos 15, donde hemos estado, ahí se ve, hermanos, más bien a trabajar en la iglesia local. Y Dios, hermanos, así obra. Hermanos, Dios, como dije, no ha prometido bendecir películas, comidas, juegos, programas, trucos, entretenimientos, bandas. No, hermanos, Dios ha prometido bendecir la proclamación de su palabra. Pablo dijo al joven Timoteo, te encomiendo, predica la palabra. Concluyo con esto, hermanos. Conclusión. Como dije, si conoces a Cristo, estás llamado a este tipo de ministerio, de servicio. Y Dios te va a evaluar. Dios te va a tomar el examen y vas a ver si has aprobado o vas a ser descalificado por tu desempeño. Pero el examen final se acerca porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Toma en serio, hermano, lo que haces. Toma en serio tu vida. Que aquel día podemos escuchar las palabras de Cristo, como dice Mateo 25, versículo 21. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Señor, te alabamos y te damos gracias por este día. No es nuestro día, es tu día, Señor. Nos has invocado a este lugar. Has movido nuestros corazones, porque has obrado en ese corazón que era duro. Ahora has dado un nuevo corazón con afectos sinceros, con afectos hacia ti. Y te agradecemos en esta noche por tu palabra, que pueda, oh Señor, quedarse con nosotros, que el diablo no pueda robar lo sembrado. Y gracias por la oportunidad que me has de comunicar una vez más el Evangelio glorioso de tu Hijo amado, que salva vidas, que fortalece y que llama y que equipa a otros para el ministerio. Te rogamos que nos bendigas y que esta iglesia pueda seguir, oh Señor. En Jesús te pedimos, oramos esto. Amén.